iniciábamos el bloque con un tema que generalmente lo escuchábamos, era la cortina de una novela unitario, serie, no sé qué era, policial, Poliladron. ¿Usted se acuerda, Mercedes, de Poliladron? Bueno, usted era chica. Y tenía este tema de amor, pero lo cantaban solamente los chunguitos. Hoy la elección fue traerlas, a las Azúcar Moreno, estas dos hermanas españolas. ¿Y por qué? Usted me preguntará. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Gracias, Mercedes, por colaborar. Porque habla de elecciones, habla de si uno tuviese la posibilidad de elegir, haría tal cosa. Por eso nos pareció lindo arrancar con este tema, porque queremos presentarles a otra joven. Hoy estamos llenos de jóvenes. La única vieja es la conductora, Agustina Gómez, periodista, coautora de Incómoda junto a Camila Costa. Muy buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Hola, María, muy bien, muy contenta. Como te decía, hace mucho no estoy en la radio, así que nada, es una alegría volver a sentarse así en un estudio y bueno, charlar en este caso sobre Incómodas. Me pone muy contenta. Vamos a arrancar por el principio. Sí. ¿Hiciste radio? ¿Estuviste...? Hice radio en la facultad. Ajá. Trabajé un tiempo en radio, pero bueno, me dedico más a la redacción, digamos, es como lo que más me gusta y como lo que menos cuesta, como más solitario a veces el escribir. Bueno, en este caso Incómodas es escrito con Camila, pero sí, soy más de estar atrás del más de la cuestión de producción. Sí, por ahí. Claro, sí. Entonces, bueno, con la escritura pasa eso, ¿no? Uno está solo en su casa. Capaz parece que se expone menos, pero no. Muestra mucho de uno, pero bueno, sí. ¿Cómo es escribir con otro? Vamos a corrernos de Incómodas en particular, pero ¿cómo es escribir con otro? Escribir con otro, para mí tiene que ver mucho quién es el otro. Bien. En este caso, creo que la ventaja con Camila es que nos conocíamos, bueno, éramos amigas de la facultad y conocíamos mucho cómo trabajaba la otra, ¿no? Como tener un ritmo parecido, creo. Tener un ritmo de tiempos, un ritmo de responsabilidades, porque cada uno tiene una forma distinta de ser responsable. Que es lo más difícil de encontrar, ¿no? En el otro. Difícil, claro. Tal cual. Y creo que también tiene que ver con una metodología. Nosotras inventamos como nuestra metodología de trabajo. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, primero arrancamos, con las entrevistas para ser Incómodas, que... Bueno, no vamos a hablar de Incómodas, pero bueno, por ejemplo, ir de a dos, ¿no? Pensar la estructura y después el hecho de escribir. Prácticamente todas las palabras, podríamos decir, de Incómodas fue escrita de a dos, ¿no? A través de... ¿Físicamente juntas? No, a distancia, porque fue en pandemia, entonces no nos podíamos juntar, pero sí usar las herramientas de la tecnología, ¿no? Como las videollamadas, Google Drive, y creo que es todo el tiempo un acuerdo, ¿no? Negociar, ¿no? Bueno, a mí me gusta esta frase, a mí me gusta más esta, y yo creo que tiene que ver también ser un poco compañero y no imponer tu ego sobre el otro, como poner por encima la obra, en este caso el libro, que más allá del deseo propio. Pero nada, para mí es una experiencia hermosa, pero como digo, depende con quién lo haga, ¿no? Incómodas es el resultado... En realidad es una tesis, ¿no? Que tuvieron que escribir para la facultad. Claro, nosotras hicimos nuestra tesis de grado, que es para recibirnos de licenciadas en comunicación social. Vos y Camila, ambas. Las dos, claro. Tenemos la oportunidad, creo, de hacer hasta 5 personas. En este caso, bueno, yo tenía la idea esto de hacer algo sobre género principalmente y maternidad, y Cami también, y bueno, una vez le escribí. ¿Pero tenían pensado el tema ambas sin consultárselo? ¿O? La maternidad creo que lo traje un poco más yo, pero las dos queríamos de género, eso ya sabíamos, sobre todo porque, bueno, a partir del Ni Una Menos creo que fue un momento de auge hasta en este momento, ¿no? Todo el tiempo nos estamos desconstruyendo, pero... Nada, tenemos nuestro grupo de amigas, todas somos 6 en el grupo y se habían formado otros 2 grupos y quedamos nosotras 2 solitas, que bueno, fue animarse como, bueno, Cami, ¿querés? ¿Qué sé yo? Sí,
yo tenía más miedo más por esto, ¿no? De hacer cosas de a dos, que es difícil, pero no por Cami, yo sé que ella es súper responsable, sino que qué pensará de mí. Bueno, por suerte en todo ese proceso nos pudimos como conocer como creadoras de una tesis, como decías, y también como formar más nuestra amistad que ya teníamos. Claro, y el tema lo fueron charlando para la tesis, pero vos sumaste una parte, Camila otra, tuvieron que poner de acuerdo mucho tiempo para definir sobre qué escribir la tesis primero, ¿no? Claro, cuando nosotras lo que primero que teníamos que hacer es como desde el vamos teníamos unos límites de qué teníamos que hacer porque teníamos que entregar el plan de tesis. Claro. Que eso hay que respetarlo sí o sí, ¿no? Y en un tiempo determinado además. No podés. Claro, sí, no se puede extender tanto. Claro. Más o menos hay un plazo. Nosotras dijimos que íbamos a entregarlo, si no me equivoco, en marzo de 2020 y terminamos entregando en diciembre. ¿Del 2020? Del 2020. ¿Y se los tomaron el plan tan lejos? Sí. Es como un plazo estimativo, pero la verdad que nos llevó mucho más tiempo. Nosotras arrancamos en marzo de 2019 y entregamos en diciembre de 2020. La tesis como está ahora, obviamente no era la tesis, pero no el plan de tesis. El plan de tesis lo entregamos, lo entregamos a los meses. Estuvimos unos meses y ahí tuvimos que, definir esto. Sobre el tema principalmente, ¿no? Que dijimos maternidad, pero nosotras queríamos hablar de otros temas dentro de la maternidad. Uh-huh. Y sí sabíamos que queríamos hacerlo en forma de crónica narrativa. ¿Por qué la crónica? La crónica yo creo que porque te ayuda a definir a contar historias que son ciertas reales, pero jugar un poco con la literatura, ¿no? Ajá. Hacer ese juego de poder echar mano más a la creatividad y a la vez contar cuestiones que son ciertas, ¿no? Reales, porque la crónica o la no ficción, se trata de eso. Pero tiene un discurso menos duro por ahí, ¿no? Claro. Que eso también es un juego para la escritura. Porque a veces los datos duros, que sí tiene que tenerlos, ¿no? Uh-huh. Son fríos, ¿no? Bueno, ¿cuántas mujeres son madres en Argentina? ¿Cuántas mujeres, abortan? Son números fríos, duros, pero las historias es como que lo que buscábamos es que lo lea cualquier persona, hasta buscábamos tal vez las personas no madres, ¿no? Claro. Hasta desde los varones hasta las mujeres que todavía no son madres, que lo lean y que puedan generar este impacto de empezar a tomar conciencia de qué es la maternidad y cómo es la vida de cualquier persona que materna, digamos. Claro, porque eso es lo bueno. Usar esta palabra maternar, que es tan poco escuchada, yo por lo menos la escucho tan poco, y materna aquel que o aquella que está criando un hijo, y no importa si lo parió, si lo adoptó, si se inseminó, no importa cómo, importa que está maternando. Eso por ahí es el concepto más interesante del libro. Claro. Ir por ahí, ¿no? Pensar la maternidad desde otro lugar. Claro, pensarlo como un rol y no como una mujer necesariamente, no a partir del género, porque a veces maternan, los abuelos, los tíos, no necesariamente tiene que ser una mujer. Sí se nos ha asignado a las mujeres de ese rol. Sí. Culturalmente, claro. Y eso es un poco como lo que buscamos debatir y plantear de que, y además el tipo de maternidad que se plantea, que es la maternidad ideal, ¿no? La mujer que está dispuesta a todo, que deja todo por sus hijos, que es perfecta, que tiene que trabajar, que tiene que ser buena madre, que tiene que limpiar, que tiene que ganar bien, ¿no? Claro. Que es imposible para cualquier persona, ¿no? Y que además tiene que ser una madre amorosa, presente, y no sé en cuántas horas. El día tiene 24 horas, si yo mal no conté. Sí. Es difícil. Claro, y además de eso, tenés tus deseos propios, si querés estudiar, si querés trabajar, ¿no? Y todos los contextos son distintos, o sea, no es lo mismo una madre que no tiene discapacidad, una que sí, por ejemplo, o una que está en una cárcel, ¿no? Claro. Por eso también planteamos estos temas que son, por ejemplo, la discapacidad, el contexto de encierro, en la adolescencia también, la adopción y la subrogación y la maternidad trans.
¿no? Esto de que los géneros, bueno, la mujer es la que materna. Claro. Por ejemplo, nosotras mencionamos a Mariela Muñoz, que es una mujer trans que ya falleció, pero que ha criado como a 15 hijos, si no me equivoco, Sí. A través de adoptarlos de distintas formas, que a veces no tiene que ver con las cuestiones legales, ¿no? La maternidad a veces se ejerce de otra... A veces tu madre puede ser legalmente alguien, pero ese rol lo ocupa otra persona. Claro. ¿Pensás o lo charlaron alguna vez con Camila, que somos una sociedad hipócrita? Que por ahí yo pensaba, Marley es un capo porque tuvo un hijo subrogando un vientre en Estados Unidos a medida. Cada uno hace con su plata lo que quiere, claro, ¿no? Pero si lo llegara a ser, no sé, tu vecina, perdón, o un pariente, no, eso está mal. ¿Somos hipócritas en un punto? Yo creo que sí, y además está mucho el prejuicio, ¿no? De ¿por qué no adoptás entonces? Claro. Y yo creo que, bueno, hacer algo tan difícil como es maternar, creo que tiene que partir, bueno, primero del deseo, ¿no? Claro. Pero después también de, bueno, las formas de que uno quiere. Tal vez, igual, por ejemplo, con la subrogación nos ha pasado que nos genera un poco de contradicción, ¿no? De hecho, lo expresamos en el libro, la contradicción que nos genera el tema, pero sí queríamos contar que existen esas maternidades. Claro. Que hay mujeres que tienen hijos biológicos que no los llevaron en el vientre, ¿no? Exactamente. Y está ese dedo juzgador de, bueno, depende quién lo haga, está bien o mal, ¿no? Como... Pero no materna, la mamá que llevó un hijo y lo termina entregando, ¿está maternando? Desde el desconocimiento, pregunto. Para nosotras creo que no, porque no está cumpliendo el rol, solamente está gestando, digamos, se encarga de la gestación. Claro. Sería lo mismo que, no sé, una madre que da a su hijo en adopción. Claro. La persona que materne va a ser quien lo adopte. Claro. Sí, igual son todos como muchos planteos morales, ¿no? Que nos trae el tema en general. Y nosotras decíamos, bueno, la maternidad es un tema tan común porque todos somos hijos, todos tenemos madre, presente o no, o depende cómo sea, pero la maternidad la vemos todo el tiempo. Claro. Pero sin embargo de ella no se habla nada. O se habla demasiado, pero desde el dedo acusador, ¿no? De mala madre, de que no cumplís, de que, bueno, todo el tiempo se están viendo esos ejemplos. Tiene entrevistas, Agustina, ¿cómo fue la decisión de a quién ir a entrevistar, de qué ámbito, cómo manejaron esa parte del libro? Primero elegimos los temas, ¿no? Estas 5 crónicas, estos 5 temas, elegimos los temas y después nosotras nos pasaba que no teníamos ninguna historia en el principio. Era como el deseo de buscar a ver esas historias. Estaban los temas al revés, fue. Claro. Porque nosotras teníamos que ir primero con, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Queremos hacer esto. Al revés de capaz como sería otro proceso de escritura, ¿no? Y era buscar las historias. Algunas las encontramos personas cercanas, otras nos pasó, por ejemplo, en el encuentro de mujeres que se hizo acá en La Plata. Fuimos al taller de maternidad y fue, la verdad, que un shock muy grande porque nos dábamos cuenta de las demandas de las mujeres respecto a la maternidad. Después las buscamos en los medios también, ¿no? Notas que hayan realizado y como que fuimos así, encontrando de a poco y después, bueno, contactarnos con esas mujeres y que tengan el deseo de hablar de algo tan... capaz uno dice, bueno, maternaste, punto, pero capaz había mujeres que habían sufrido mucha violencia o que no habían deseado ese embarazo y sin embargo son madres y tenían que contar, bueno, ese momento donde, por ejemplo, quisieron abortar y no lo hicieron, vivieron violencia de género, violencia física, bueno, teníamos como que entrar a sus vidas y un poco conocerlas y bueno, por suerte muchas nos abrieron las puertas de su casa, íbamos, hablábamos con ella, tratamos no tanto de hacer una entrevista, no de pregunta por pregunta, sino bueno, queremos hablar de estos temas y más como un diálogo, porque teníamos que generar eso, ¿no? Que quieran hablar y abrirse y nos pasaba, creo que con todas las entrevistas que las entrevistadas terminaban como llorando, ¿no? Como muy emocionadas y muchas veces sacando fuera de su cuerpo como experiencias súper duras que nunca las hablaron y con nosotras sí. Fue como estar en terapia. En terapia, punto. Sí, claro, sí, claro. Porque, por ejemplo, preguntarle a una mujer, ¿y sentís culpa cuando no podés hacer tal cosa?
para tu hijo, y sí, la verdad que llora escondida en el baño, te dicen. Claro. Y es muy duro y tal vez nadie ve eso. Y entonces como que buscamos exteriorizar esas historias de vida que están tan en lo privado, llevarlos a lo público como para que se empiece a empatizar un poco más. Y cuando fueron a ver a las mamás en situación de encierro, estando en cárceles, ¿qué diferencias notables vieron entre esas mamás y una mamá que está con problemas, pero en su casa? Bueno, en ese caso esa fue la entrevista más compleja porque no podíamos acceder a la cárcel y de hecho no logramos acceder a ella. Justo nos pasaba que vino la pandemia con menos, antes ya lo habíamos intentado de todas formas, a través de la universidad, pero es muy, muy difícil. Y por suerte pudimos acceder al contacto de una de ellas a través de una persona que trabaja en un taller que se realiza. Y bueno, pudimos hablar con ella y nos pasaba que ni siquiera teníamos una foto de ella, porque fue una charla por WhatsApp donde ella nos contaba y sí se sentía como mucha soledad, claro, ¿no? Pero nosotras ni siquiera podíamos, de hecho lo decimos en el libro, no podemos ni imaginarnos cómo era el lugar donde estaba, su cara, claro, nada, era como demasiado anónima su vida. Y creo que es eso, ¿no? Como estar tan sola en un lugar encerrada con tu hijo, creo que eso se siente. De hecho, nada, recorrimos la cárcel desde afuera, pero no podíamos ver más nada que muros, ¿no? Y ese como era el mensaje de decir, bueno, eso es lo que quieren que se vea, nada. Nada. Y bueno, tratar de buscar dentro de esa nada, a ver qué podíamos mostrar de esa realidad tan dura de vivir en un lugar tan horrible con un niño, o sea. Pero ese anonimato, pensaba mientras que te escuchaba, sí, de algún modo hace que sea mucho más universal. Sí, esa voz no es de alguien, es de todas. Claro. Entonces está bueno no conocer a esa persona porque te está hablando de lo que seguramente pasan todas las mamás que están en una situación de cárcel. Claro. Creo que en general con todas las historias pasa un poco eso, porque nosotras vamos desde la premisa de que todas las maternidades son un mundo, ¿no? Todas, claro, son distintas, todas son realidades distintas, pero nos ha pasado de las personas que leyeron, sobre todo las que fueron madres, de encontrarse mucho en las historias, ¿no? Hasta, por ejemplo, las que no fueron madres, en su adolescencia, ese terror que había, ¿no? De quedar embarazada, de que, bueno, se me va a arruinar el futuro si me pasa esto, que nosotras lo contamos también y decimos, bueno, nosotras no teníamos ninguna herramienta y básicamente era, ojalá que no me suceda, ojalá que me cuida lo suficiente, ¿no? Pero bueno, sí nos han dicho que se encontraban mucho en las historias, son tan diversas que generaba esto, ¿no? Que sentirse identificado y que bueno, que generaban emoción. Yo la verdad que me da cosa como hablar de nuestro propio libro, de que genera emoción, pero nos han dicho eso, ¿no? Como que es bastante como crudo en ese sentido. Vos decís que sumaste el tema de la maternidad. ¿Por qué? Siendo tan joven también. Yo creo que lo que buscaba primero era primero pensé desde el tema, ¿no? Quería un tema del cual se puedan hablar de distintas cosas, como de distintos puntos, ¿no? Un hilo conductor. Después pensé la maternidad y pensé, bueno, a ver qué formas hay de maternar, y ese es un planteo que nos hacen un montón, porque Cami tampoco es madre, ninguna de las dos somos madres, y como una no madre hablando de la maternidad, ¿no? Pero ¿se las cuestionó por eso? No sé si cuestionar no, pero es como qué raro, ¿no? Que están hablando de como de algo que no viven. Claro, de algo que no viven. Y también como que nos pusimos a pensar que, bueno, era un tema del que no se hablaba nada. De hecho, tuvimos que hacer un proceso de investigación bastante grande, o sea, más allá de que es un trabajo de producción y tiene que ver mucho con la creatividad, hicimos mucha investigación desde datos, de todo, y nos pasaba que no encontrábamos nada respecto, o sea, trabajos académicos realizados al respecto, como para empezar, ¿no? a cuestionarnos un poco más, y ahí nos dábamos cuenta de, bueno, hay que hablar de este tema, y también durante todo ese tiempo, ese proceso de escritura, nos pasaba que había días que estábamos sentadas, nosotras teníamos un horario para escribir y todo eso, claro, y capaz no escribíamos nada,
porque estábamos las 3 horas que le dedicamos, 4, depende del día, planteando y hablando de nosotras mismas, ¿no? De esto, por ejemplo, en la adolescencia, el miedo de ser madre, qué es lo que realmente queremos, cómo son nuestros vínculos, cómo era el vínculo de nuestros padres, por ejemplo, si nuestros padres estaban presentes en la casa o no, cómo es ahora, ¿no? Todas estas cuestiones de empezar a repensarse una misma, y después cada vez más nosotras nos sentimos un verdadero compromiso con el tema, ¿no? Al principio era bueno, porque va a estar bueno hablar de esto, y después nosotros ya lo planteamos como desde otro sentido, como una militancia, ¿no? De las maternidades disruptivas, que es el término que planteamos, de hecho es parte del título del libro, porque son las maternidades... Es crónicas, estoy leyéndolo al revés, crónicas sobre maternidades disruptivas, claro, como el subtítulo, sí. Porque nosotras decimos que, bueno, el ideal de maternidad no existe, ¿no? Existe, pero es inalcanzable y es doloroso llegar a él. Entonces, planteamos el de disruptivas que rompen con ese ideal, ¿no? Y que son las maternidades que nos gustaría como vivir, las libres, las que no tienen mandatos, que nos gustaría a nosotras en un futuro, o que las mujeres vivan y que no se sientan presionadas por esta cuestión cultural de, bueno, tener que ser perfectas, estar listas, preparadas, no cuestionar nada, y no, en realidad no es así. Las mujeres sufren, muchas se arrepienten, otras a veces dicen, la verdad que no quiero tener más a mi hijo encima, ¿no? Estas cuestiones que van apareciendo, y bueno, que en realidad eso está bien y es normal, ¿no? Porque son las relaciones humanas así, no son perfectas. Exacto. Y bueno, y también estas maternidades distintas, ¿no? Que son las mujeres que están en la cárcel, ¿no? Que uno tiene un hijo, imagínate maternar en una cárcel, o ser mujer trans y decir, bueno, quiero ser madre, claro. o bueno, ser una madre con tal vez 15 años. Son estas maternidades un poco que también rompen con, bueno, no sé, el ideal que nos plantean desde muy chiquitas. ¿Incómoda es la madre diferente o incómodas son las miradas de las personas que no pueden entender esa manera diferente de maternar? Yo creo que son un poco de todo, porque cuando planteamos el nombre del libro, habíamos terminado prácticamente el libro y no tenía nombre. Incómodas igualmente fue una palabra que apareció en un principio en una charla que fuimos como para empezar a pensar el tema y eso, que era narrativas incómodas, una charla que se dio en la UNLP. Nada, la verdad que no era el nombre, pero después nos dimos cuenta que eran maternidades que incomodaban, ¿no? Porque no cumplen con estos... Con los requisitos culturales. Claro, que incomodan porque es como, bueno, una mamá travesti molesta, ¿no? Una mamá en una cárcel molesta. Y también la incomodidad que queremos generar en el lector, digamos, ¿no? Bien. Que lo lea y que nosotras planteamos eso, que no sea un libro para llevarse respuestas, sino para llevarse más preguntas. Y para empezar a sentirse incómodo del rol que cada uno ocupa en esta sociedad respecto a la crianza de los chicos, ¿no? Claro. Porque, bueno, la verdad que depositarle toda esa responsabilidad a una sola persona, que en este caso son las mujeres, para nosotras como que lo pensamos a discutir un poco. Agustina, ¿cómo terminaron la tesis? ¿La presentaron? Se las deben haber aprobado seguramente. Sí. ¿Cómo deciden o por qué deciden después que sea el libro? La verdad que tuvimos mucho deseo desde el principio de que sea un libro, pero bueno, la verdad que nosotras no teníamos como la posibilidad tal vez económica de hacerlo en ese momento, y bueno, también tiene que llegarle a una editorial que le guste, que le interese. Pero bueno, siempre estaba la idea, y de hecho todo el mundo nos decíamos, bueno, quiero leer su tesis, nosotras como que lo estábamos guardando ahí, porque decíamos sí, pero no sé, la verdad que no la leyó nadie más que nosotras, las juradas de la tesis y nuestra directora, que ella, bueno, fue fundamental en todo este trabajo, pero después no lo había leído nadie. Y tuvimos una vez una charla con Gaby de Galiarte, que es la editora. Hicimos un podcast donde hablamos del tema de maternidad, y bueno, nosotras contando de nuestro libro, y ella nos pide por favor leer el libro, y ahí sale la posibilidad de publicarlo. Y la verdad que fue una experiencia hermosa porque, bueno, todos pudieron conocer un poco de las historias, y también, nada, tener un libro físico, uno
por más que lo hace, pero verlo en la computadora Claro, no es lo mismo. Es lo mismo. Parece que estás haciendo un trabajo práctico nomás y después verlo así es como bastante impactante. Y bueno, después hace poco, el 11 de mayo, si no me equivoco, 12 de mayo, tuvimos la posibilidad de presentarlo en la Feria del Libro, que la verdad que fue algo increíble y que no pensábamos jamás llegar a eso. Pero bueno, sabemos de todo el trabajo que hicimos, fue un trabajo de hormiga de todos los días tener el tema en la cabeza, ¿no? Y creo que sí se lo merece, porque, bueno, se ha trabajado mucho, con mucho respeto y la verdad que con mucha convicción como de la idea que planteamos en el libro. Y ahora, después de Incómodas, Agustina Gómez, ¿qué? ¿Qué Yo estás no sé. pensando en algo? ¿Escribir algo? Sí, la verdad que sí. Me gusta mucho este formato de escritura. El de crónicas. El de crónicas, claro, el de crónicas, pero también de plantear un tema a través de distintos, o sea, un tema principal, ¿no? Pero que se ramifique en otras historias, porque la verdad que Incómodas no hace falta leerlo entero, puedes leer una sola crónica, hasta incluso dentro de cada crónica hay una historia, hay 3 historias o 2 historias dependiendo de la crónica, pero me gusta esa idea, ¿no? De yo recuerdo que cuando lo pensé en Frutos Extraños de Leila Guerriero, que ella cuenta distintas historias de frutos extraños serían, ¿no? Y la verdad que me encantaría poder seguir escribiendo y me gustaría como sostener esta idea. En este momento, bueno, estamos como disfrutando de Incómodas y todo lo que nos está sucediendo y que, bueno, que llegue a más personas, pero la verdad que sí, me gustaría seguir avanzando. ¿Pero sola el próximo o con alguien también? Creo que si lo hago con alguien es con Cami, porque es como, somos como un matrimonio de escritura, pero si no, sola. La verdad que, bueno, en este momento, por suerte, nos encontramos las dos trabajando con la escritura, con el periodismo. Bueno. Yo sí publico diariamente distintas historias en donde trabajo, pero bueno, sí, la verdad que me gustaría como después más adelante, tengo algunas ideas ahí dando vuelta, pero vamos a ver qué surge. Agustina Gómez, coautora del libro Incómodas, junto a Camila Costa, ha venido a visitarnos. Fue un gustazo conocerte, ver que, no sé, yo cada vez que veo a una persona joven creando cosas, digo, y los viejos tarados que dicen, no, los jóvenes no leen, los jóvenes no estudian, los jóvenes son increíblemente creativos y geniales. Lo que pasa que, bueno, hay que darles el espacio también para que lo puedan demostrar. Y realmente es un placer en lo personal ver a alguien joven con el objeto libro logrado después de años de estudio. Así que muchas gracias. Gracias, Agustina. María, gracias por el espacio, porque la verdad que es cierto eso. Necesitamos el espacio para empezar a mostrar lo que somos, que muchas veces no sucede. Muchas gracias.